Hola Nancy. Hola Alan, ¿cómo estás? Estamos nuevamente con Alan Pauls en Encuentro Itinerante. Esta vez nos reunimos para hablar de su esperadísima nueva novela. Creo que son 8 años desde la última. ¿Me estás escuchando? Creo que sí, me parece que sí. No lo tenés contado, pero... No. Sé que pasó mucho tiempo, pero no. Hubo en el medio, por supuesto, otros trabajos, habíamos hablado de trance en el encuentro anterior, pero creo que de la última novela son 8 años y generó mucha expectativa cuando estaba pensando en qué cosas preguntarte. ¿Cómo te llevas vos con esto de la expectativa? ¿Estás atento a eso? ¿Te interesa? ¿Te importa un poco? Eh, ¿Cómo vivís la expectativa de los lectores, de la crítica, de lo que fuere? No, no, no es algo que tenga presente. Cuando no tengo un libro en la calle, tengo la sensación de que dejé de existir para el mundo. eh, y eso tiene una parte un poquito inquietante y tiene una parte completamente agradable en el sentido de que no soy nadie, no existo, estoy como en mi covacha escribiendo o no, pero francamente yo tengo la impresión de que cuando estoy escribiendo en mi casa no dejé de existir. No soy una persona que existe y sobre la cual hay expectativas o presiones o demandas o no, para nada, no, simplemente no existo, entonces me siento muy cómodo con esa Con situación. tu no existencia. Sí, 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 me parece que está bien. Este libro lo escribiste, según entiendo, en una situación bastante particular de encierro. Cuando dijiste covacha, pensé en eso, previo al encierro forzoso que supone la pandemia. Y no sé si las circunstancias de escritura influyen para vos en los resultados de la escritura o eso te es completamente, digamos, ajeno. No influye el hecho, por ejemplo, de haber estado concentrado trabajando en esta novela casi exclusivamente, sin salir demasiado y todo eso. Me parece que influyó en el ritmo con que la escribí, en el grado de concentración con que la escribí, estuve como muy enchufado en eso durante mucho tiempo. Eh, Creo que la escribí en un plazo bastante corto, dado mis estándares. Eh, Hubo como un efecto así medio burbuja de esa beca que tuve el primer año que estuve aquí en Berlín, que me parece que contribuyó a que escribiera con placer y todo. No sé si deja marcas eso en la novela como novela, ¿entendés? En términos literarios o estéticos o técnicos, no, la verdad que eso no lo sé, pero sé que me gustó mucho escribirla en esas Este condiciones. estado Sí, sí, de sí. encierro. Eh, Diste varias notas ya relacionadas y hubo varias reseñas, digamos, inmediatamente salió la novela y sin ninguna movida de prensa muy espectacular ni nada. Prueba de la expectativa que había generado es que diste entrevistas para casi todos los medios importantes y se reseñó bastante. Y una cosa que se enfatiza en la mayoría de las observaciones que se hacen es que hay como una especie de radicalidad en tu propio estilo en cuanto a algo que vos señalaste en una de las entrevistas. ¿Estás tomando vino? Yo me proveí de un vino porque la vez pasada estabas tomando vino. Ah, bueno. Eh, una, una cosa que vos señalaste diciendo, digamos, nombrabas a Saer, pero era esto de que siempre te interesó más, y creo que en esta novela se hace todavía más evidente eso, el impacto de los hechos en los personajes que los hechos en sí mismos, y de hecho esta novela no tiene demasiados hechos, sino justamente los resultados de los hechos en Savoy y en el resto de los personajes. Me gustaría que
profundices un poquito sobre esto, porque, bueno, porque es muy interesante y porque además define realmente bastante el estilo de todo tu trabajo. O sea, siempre me di cuenta de que nunca fui capaz de contar cosas tal como sucedían, ¿no? Sí. No, las oraciones más simples del castellano, usadas para contar hechos simples, encadenados de manera lineal, uno después del otro, de manera clara, siempre fue algo que se me negó. O sea, soy incapaz de hacer eso. Eh, y en cambio, digamos, muy rápido me di cuenta de que lo que pasaba entre dos acontecimientos, o el modo en que un personaje recordaba algo que le había pasado, o el modo en que otro personaje imaginaba lo que estaba a punto de pasarle, esto era para mí como el colmo de la ficción, digamos. Entonces, Mm. me parece que empecé como a trabajar con ese yacimiento, empecé a bucear ahí, y yo creo que cuando uno trabaja a lo largo del tiempo, me parece que uno va como consolidando de una manera muy, muy sistemática sus defectos, sus problemas, sus discapacidades, y que esa consolidación de discapacidades produce a la larga, por un efecto de pura obstinación, algo que parece un proyecto personal de escritura, o un estilo, o un mundo, si querés, ¿no? Entonces, yo no creo, y estaría dispuesto a discutir eso con cualquiera que me saliera al cruce, yo no creo que lo que uno piensa, o lo que uno imagina, o lo que uno recuerda, tenga menos estatuto de realidad, menos consistencia de acontecimiento, que un accidente de tránsito, o la voladura de una estación de servicio, o un crimen, o una revolución. Pero entiendo que haya gente que se interesa por el relato de los hechos que conducen a una revolución, y entiendo que a esas personas puedan no interesarles mucho, o resultarles un poco pesado que alguien se ponga a explorar con cierta atención y cierto detalle el modo en que un personaje encerrado en una cueva imagina cómo sería una revolución, o recuerda cómo fue la revolución de la que no participó. Eh, pero bueno, me parece que ahí hay algo, sí, que ese es como mi territorio, si querés, y es un territorio que se fue como delimitando con el tiempo, sin que yo fuera demasiado consciente, sin que eso respondiera a una planificación. Pero bueno, me parece que ahí hay algo que se va armando y que después uno sigue. Pero es cierto lo que decís, creo, y yo también tuve esa impresión, quizá por el hecho de que escribí la novela de una manera muy, muy concentrado, que hay algo como de paroxismo en La mitad fantasma, como que yo mismo no sé muy bien qué hay más allá, digamos, ¿no? Por ahí hay lo que pienso, más allá por ahí lo que hay es un kitsch, ¿no? Y por supuesto voy a tratar de no caer en el kitsch, o de abrazarlo así como desembosadamente, pero digamos, entiendo que estoy en un límite, ¿no? Entiendo que estoy en un límite, me gusta eso, me gusta. Durante la escritura de la novela, cuando sentía que estaba en un límite, decía, bueno, no está mal estar en el límite. Ahora se presenta la cuestión de que hay después del límite, estoy escribiendo otra cosa, y me parece que hay una cierta respuesta en lo que estoy escribiendo a esa pregunta, ¿no? Todavía un poco vaga, pero hay. Hay también como, no sé si coincide, pero hay como un derroche particular en esta, justamente en esta vocación de llegar a un límite de algo que ya venías haciendo, pero hay como un derroche de ideas. En un momento, René, por ejemplo, contás que René tiene una especie de fijación con la vejez masculina y que acumula datos relacionados a la vejez masculina como quien se prepara para una guerra. Solamente en esa idea, que en el libro hay incontables ideas de esas características, ya tenés por lo menos un cuento. Es decir, hay como un montón de embriones de cosas que darían para una ficción entera
según me parece a mí. No sé si coincidís, pero ese derroche a mí me parece precioso. Me encanta, entiendo que pueda parecer demasiado pesado para algún lector, y no sé si coincidís con esta apreciación, pero, o si tendrías vocación de reciclar estas ideas. No, me da la impresión de que las ideas me gustan como ideas, y por eso creo que no soy un buen cuentista, ni nunca tuve demasiado fervor por el cuento, el gran género argentino. Eh, Porque me parece que las ideas me gustan como ideas, y me gusta también mucho sembrar ideas, personajes secundarios de las ficciones, ¿no? O sea, René me parece mucho más que un personaje secundario, es un personaje sí. que a mí me interesa mucho y me interesó mucho mientras escribía la novela, pero me gusta que esas ideas que podrían como merecer cierto desarrollo o más detalle, me gusta que aparezcan como escupidas así casualmente por personajes que no tienen como roles principales en la novela. O sea, me gusta que las ideas, y en lo posible que sean buenas, las buenas ideas, tengan un lugar como secundario en una ficción. Es algo deliberado, digamos. Sí, sí, sí. También dijiste que es una novela de enamoramiento, no de amor, creo que, no recuerdo en qué entrevista, y me gustaría que digas cuáles te parecen a vos los síntomas del enamoramiento, eh, y también, por ahí lo podemos articular con otra cosa que me interpeló bastante a propósito de René, que es la sobreactuación del rapto pasional, ¿no? Y ¿qué otras sobreactuaciones ves en la relación amorosa? Digamos, por un lado, los síntomas del enamoramiento como una condición pasajera, y también la sobreactuación de ciertas cosas que en realidad no están dentro del marco amoroso, pero hay como una necesidad de actuarlas, de ponerlas en escena, etc. Bueno, puedo contarte lo que pienso en relación con eso, en relación con la novela, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De Sí, acuerdo sí. que estamos teorizando sobre el fenómeno Sobre amoroso. la vida no. Exacto. No, me parece que en el caso del pobre Savoy, creo que el fenómeno, el acontecimiento, enamoramiento, tiene que ver básicamente con la puesta en marcha de un elaboradísimo dispositivo mental que básicamente tiene que ver con la necesidad sistemática de leer signos en el otro, de interpretarlos, de armar a partir de esa interpretación una cierta lectura, digamos, de quién es el otro, qué siente el otro, qué piensa el otro, qué piensa hacer con uno, el otro, etcétera, etcétera. O sea, en el caso de Savoy, básicamente el enamoramiento es una especie de estado de alienación muy fervoroso, muy eufórico, pero que implica un ejercicio especulativo prodigioso, seguramente puro despilfarro, puro lujo, eh, y en el cual, por supuesto, el personaje corre el riesgo todo el tiempo de perderse, de malinterpretar, de equivocarse, ¿no? O sea, no hay ninguna garantía de racionalidad en eso, ni de éxito en lo que piensa. Pero creo que también en ese sentido me parece que hay algo en el modo en que Savoy como experimenta ese enamoramiento que tiene que ver con una cierta cultura generacional, ¿no? Y que es un poco la idea de que siempre la verdad de las cosas y la verdad de los sentimientos en ese sentido es una verdad como cualquier otra, está detrás de lo que se ve, de lo que se percibe, digamos, ¿no? De lo que los sentidos te permiten conocer, y que por lo tanto para acceder, bueno, primero es importante acceder a la verdad, primera premisa, y segundo, para acceder a la verdad hay que penetrar, hay que atravesar, hay que ir más allá de una superficie y meterse en una especie de backstage más o menos oscuro, más o menos caótico, donde solo ciertas mentes
muy, muy curtidas en el análisis y en la sospecha y en la desconfianza y en la interpretación, son capaces de detectar la verdad, ¿no? Ese concepto del amor, digamos, o del comportamiento amoroso, por supuesto no tiene ninguna correspondencia en Carla, ¿no? La persona de la cual supuestamente Savoy se enamora. Y en ese sentido me parece que es un poco una especie de programa generacional, ¿no? Cultural, ¿no? Como una cierta cultura del amor, una cierta cultura de lo que los hombres, más o menos cierto tipo de hombres podrían hacer frente a esa situación, etc. La otra parte de la pregunta era sobre la sobreactuación, Sobreactuación de la pasión. que es algo que René le reprocha un poco o se burla un poco de Savoy. Sí. Bueno, me parece que eso tiene que ver también con una cierta teatralidad que hay en el enamoramiento, ¿no? La idea de que apenas, digamos, uno entra en esa fase o en esa situación crítica, me parece que inmediatamente lo que aparecen son como estrategias histriónicas, ¿no? Cierto modo de guionar el propio comportamiento, eh, que por supuesto siempre es fallido, creo, ¿no? No sé, salvo en el caso como del programa Don Juanesco, que no sé si sigue existiendo, ¿no? La idea como del Don Juan como alguien que diseña su Me plan de... parece que es muy riesgosa, no creo que exista ya. Peligroso. Es un programa que... Cancelado, cancelado. Sí. No, me parece que hay una especie como de hiperproducción de gestos y de posturas y de acercamientos. Y me parece que hay algo bastante encantador en eso, creo, ¿no? Sobre todo si uno piensa básicamente que la experiencia amorosa es una experiencia de comedia, ¿no? Es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? La idea Sí. es una idea muy Stanley Cavell, digamos, ¿no? Como la idea como de el modo en que cierta filosofía norteamericana entendió muy, muy bien la idea como de la institución amorosa en la comedia norteamericana de los años, no sé, 30, 40, ¿no? Sí. Me parece que hay algo muy, muy atractivo en ese espectáculo, ¿no? Cuando yo escribía la novela, todo el tiempo tenía la impresión un poco como de estar describiendo una comedia que estaba transcurriendo en mi presencia y me estimulaba mucho para escribir eso, ¿no? Como la idea de, sí, de alguien Vos te reí, yo, por ejemplo, leyéndola me reía cada rato, que me pasa siempre que te leo, quizás no esté bien, siempre río, digamos, no te digo con un ritmo sostenido, pero inevitablemente me resulta humorística parte de tu obra. Y no sé si vos digamos, te reís de tus propios chistes cuando los No, no me haces. río. No son chistes, por Sí. supuesto, pero No, no me río, pero me divierto, te divertís. sí, gozo, yo diría, Goza. gozo. Es una especie de, una forma como de divertimento, me parece bastante privado, bastante secreto, no sé si es compartible, pero yo reconozco algo muy como cómico en ese goce. Sí. Sí, Gozo. bien, perfecto. Estamos de acuerdo en eso. Después, en algún momento también hablaste esto del lujo, ¿no? En cierta manera, por ahí podríamos hablar de una novela lujosa en cuanto a darse el lujo, por ejemplo, de tener grandes ideas en un plano secundario. Y también te das el lujo de hablar mucho de dinero. Ya lo habías hecho, por supuesto, tenés historia del dinero, pero vamos, y en alguna de las entrevistas que diste a propósito de esta novela, hablaba justamente de, creo que el periodista te lo preguntaba y vos acordabas con él, del dinero como un tema un poco tabú dentro de la literatura argentina, y vos dijiste que incluso lo ves como algo porno.
en el sentido, y en la novela está, digamos, puesto en escena de maneras muy diferentes. Están las novelas, perdón, las monedas del mundo que Carla deja a su paso, están los precios de cosas, digamos, está muy explícitamente, es pornografía, no es soft porn, es pornografía directa en ese sentido, tomando tu metáfora. Contame un poco de la presencia del dinero dentro de la literatura argentina y en particular dentro de tu trabajo. ¿Y qué buscás, digamos, poniéndolo ahí a jugar? Es algo que me interesa, digamos, que me interesó siempre. No sé muy bien por qué la literatura argentina no tiene mucha relación con eso. Ahora estaba releyendo los diarios de Piglia, por ejemplo, Sí, y me di cuenta el papel increíble que tiene el dinero en los sí, diarios de Piglia. Piglia, por supuesto, es alguien que había leído ya mucho eso en Art, ¿no? Cierta lógica económica en la ficción de Art. Pero me impresionó mucho el modo en que los diarios de Piglia se pueden leer en cierto sentido como una reflexión, digamos, espaciada a lo largo de, no sé, 30 años o 40 años, de cuáles son las condiciones materiales en las que un escritor se constituye como escritor, ¿no? Entonces me interesa mucho eso, alguien como Piglia, muy consciente del asunto, que el modo en que la cuestión económica copa de algún modo el diario, con su conciencia y también su inconsciencia, pero también, por ejemplo, siempre me interesó mucho el modo en que Warhol habla de dinero en los diarios, que es un texto que a mí me gusta mucho, siempre me gustó mucho. Eh, y es alguien como exactamente en un sentido al revés de Piglia, que solamente del dinero lo que interesa es la equivalencia entre un producto y su precio, ¿no? O sea, a Piglia le interesan los procesos, la lógica. claro, Warhol es la relación más directa, sí, sí, entiendo. Lo único que le interesa es el tarifario, digamos. Sí, Y de hecho, sí, los diarios de Warhol, que son, no sé, son enormes, tienen como 700, 800 páginas, nacieron de la costumbre que Warhol tenía de, al cabo de cada día de su vida, llamar por teléfono a su asistente personal y contarle exactamente qué había hecho a lo largo de ese día y cuánto le había costado cada una de las cosas que había hecho. Entonces había tomado un taxi hasta el Met y le había costado $4, y después se había tomado un trago no sé dónde y le había costado $4, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como la idea de que el diario era un poco una especie de libro de contabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo escribí Historia del Dinero, que es un poco un libro como ocupado en la lógica delirante del dinero en una familia de sí. clase media argentina, y también acá en La mitad fantasma me interesaba mucho que cuando Carla le hace esos dos regalos a Savoy, que son muy importantes, ¿no? Para la trama de la novela, para Savoy, para el devenir amoroso de la relación, etc. Me interesaba mucho que se supiera cuánto costaba eso que Carla le regalaba, ¿no? Y también hay ahí como un gesto medio warholiano, está el precio de los dos regalos Sí. que Carla le hace. Y por supuesto, yo tuve que pensar mucho si dejaba el precio ahí o no, porque yo sabía que ese precio iba a quedar desactualizado a los Invariablemente. días de que el libro apareciera. Estuve en contacto con la editora del libro, con Ana Pérez, eh, todo el tiempo como actualizando el precio a medida que se acercaba el momento de la impresión del libro, sabiendo que era una causa perdida, pero en un momento dije, bueno, o sea, lo que importa de esto es que haya como una especie de valor como documental, ¿no? Un poco como lo que aparece en el Diario del Dinero de Rosario Blefari, ¿no? Que es otro texto para mí absolutamente genial, es un libro increíble y que me parece que tiene mucho para decir sobre la cuestión, ¿no? O sea, Rosario en ese sentido funciona un poco como Warhol, porque consigna
lo que le cuesta cada una de las cosas que hace o que tiene que pagar en su vida de artista, y a la vez es una especie de retrato genial de la vida del artista indie argentino en los años Sí. 90 y 2000. Pero hay algo de eso que siempre me interesó, no sé, hay algo que me atrae, me parece que las relaciones que uno tiene con el dinero también implican para mí como una cantidad de síndromes y de efectos colaterales y de neurosis y de supersticiones que forman parte que entran dentro de mi territorio, digamos, ¿no? Lo mismo que no sé, que los accidentes de la tecnología o las torpezas que uno tiene con los aparatos, me parece que es un poco el mismo campo, ¿no? El mismo campo Que quirúrgico. pasa por lugares parecidos. La novela tiene, por ejemplo, en varias instancias la palabra presencialidad, la palabra virtualidad, carne y hueso, de cuerpo presente, confronta todo el tiempo estos términos que en el momento en que la escribiste no eran el pan nuestro de cada día, y ahora sí, digamos, toda esa jerga vinculada a lo virtual y lo presencial, vos la utilizaste antes literariamente de lo que todos la utilizamos obligados por la pandemia. ¿Pensás que hay algún tipo de relectura posible a partir de la coyuntura de la novela en cuanto a esto, en cuanto a la relación con la tecnología, con lo presente, con lo que no está, etcétera? Me parece que la pandemia va a ser el principio de relectura de todo, por lo menos Todo. en los próximos, no sé, 4 años, hasta que todo el planeta Mm, esté vacunado, si es que algún día el planeta va a estar vacunado. O sea, me parece que eso mm. es como medio inevitable y también fácil. También me parece que muchas de las cosas que le atribuimos a la pandemia o que decidimos que empezaron con la pandemia venían de antes, estábamos digitalizados antes, estábamos redes socializados antes, nuestra vida pasaba muy fuertemente por el mundo virtual antes. Creo que lo único que pasó con la pandemia fue que no tuvimos más remedio que abrazar eso de lo cual antes por ahí participábamos, pero con cierta culpa, o con cierta mala conciencia, o con cierto malestar. Lo legitima, claro, sí, 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 coincido, sí. Como, ¿entendés? La privación te hace, bueno, apreciar, digamos, aquello que te permite no sentirte tan condenado, tan privado, tan desposeído, ¿no? Pero me parece que digitalizados estábamos todos, que la gente seguía, la gente ya curtía Tinder antes, ya pensaban que la única posibilidad de enamorarse era las plataformas de encuentros, las redes sociales ya existían. Creo que quizás lo que pasó con la pandemia, y eso es quizás un efecto no deseado, más o menos copado de la pandemia, es que la gente inteligente empezó a intervenir en el mundo de mierda digital, ¿no? Entonces, gente que tenía una relación ambivalente o de discusión o crítica con lo digital o con lo virtual, de repente se dio cuenta de que era el único lugar posible que le quedaba para tirar su cosa, ¿no? Sí, no sé si es necesariamente positivo eso, porque esas intervenciones justamente después se ven condicionadas por la mierda que, digamos, que es mayoritaria dentro del mundo virtual, y mucha gente inteligente se empieza a autocondicionar por ese juego de la falsa popularidad que te da el mundo virtual. Me parece que está en veremos el saldo positivo de esas intervenciones, no sé, es como... Digamos, yo simplemente con mi Sí, poca intervención en el mundo redes sociales, sí, todo eso, sí, me pareció sentir que empezaba a haber como ciertas vetas intelectuales de pensamiento, incluso de sí. pensamiento crítico, que se volvían como más fulgurantes en el inmenso mar de mierda que es el ¿Qué es mundo todo digital. eso? Y eso me pareció que era interesante, aunque más no sea como posibilidad, digamos, ¿no? Entonces, Sí. eh,
no creo que eso vaya a cambiar nada, no creo que haya ahí una promesa de nada radical ni nada, pero me dio la impresión de que había algo en la pandemia que obligaba a cierta gente, a ciertas cabezas que estaban como más cómodas eh, en el mundo del libro, o en el mundo de la discusión académica, o en el mundo del foro, o en el mundo del coloquio, o en el mundo de no sé qué, o sea, que también publicaban en internet, etcétera, pero que dijeron, bueno, pensemos que esto puede ser una arena para nosotros también, y me parece que eso no está mal, digamos, yo no No. rechazaría jamás, por más mar de mierda en el que me toque nadar, no rechazaría jamás que haya como unas aletitas de tiburones inteligentes, brillantes, Sí, no conformistas, nadando entre nosotros, sí, ¿no? O sea, contrastando, por supuesto, sí, sí. sí, sí. ¿Tenés, respecto de esto, nos salimos un toque de la novela, pero sinceramente me interesa muchísimo tu opinión? ¿Tenés alguna apreciación, digamos, varios, justamente en estas intervenciones de gente inteligente, muchas veces en el mar de mierda de las redes, otras veces en medios e incluso en trabajos? No tanto acá en Argentina, pero sí bastante más en Europa y en Estados Unidos. Hay mucha incertidumbre respecto de los mecanismos de control que propició la pandemia a nivel gobierno, a nivel policía en la calle, a nivel Fuerzas Armadas en la calle, etcétera. Digamos, hay como un gran avance, y no voy a hablar de las libertades individuales y todo eso, eso ya a esta altura es un cliché, pero sí hay un avance y una gran inversión respecto de los mecanismos de control de la ciudadanía. ¿A vos te parece algo preocupante o crees que, bueno, digamos, ya estaba dado a través de los mecanismos de control que efectivamente, por ejemplo, se articulan en Internet y era un paso inevitable con el que vamos a convivir perfectamente bien? ¿Tenés algún pronóstico o apreciación respecto de eso? No, digamos, solo cierta incomodidad, en el sentido de que noto, y es también mi caso, o sea, me incluyo en esta familia, noto que de repente la gente progresista o la gente de izquierda, para decirlo rápidamente, empezó a apoyar la intervención de la ley, empezó a apoyar las intervenciones estatales, y la gente más bien repugnante, o que uno está acostumbrado a considerar repugnante desde el punto de vista político, empezó a reivindicar cierta autonomía o cierto derecho al disenso o cierto derecho incluso a la contestación de la ley y al Estado. Y vi una vez más que ciertas posiciones que uno estaba acostumbrado a afiliar o con la izquierda o con la derecha, de repente se invirtieron. Me parece que esta es una lógica en la que estamos viviendo desde hace por lo menos, no sé, 30, 40 años, ¿no? Solo que ahora creo que se extremó. Creo que la pandemia lo que hizo fue como producir esa inversión o esa especie de efecto pendular en un año o un año y medio. Y por ahí este proceso, si uno lee, no sé, El espíritu del capitalismo, ¿no? Boltanski, me parece que hay algo de eso que ya estaba un poco anunciado allí, ¿no? Me parece que no queda otra, me parece, que pensar en que en cierto sentido, ok, respetemos la ley y pidamos que se respete la ley, ok, reconozcamos la autoridad, entre comillas, del Estado, pero me parece que lo que nunca hay que olvidar, y esa es quizás nuestra única coartada progresista más o menos razonable que nos queda, que al mismo tiempo que hay que aceptar el Estado, hay que seguir criticándolo, y al mismo tiempo que nos sometemos al peso de la ley, hay que seguir pensando en qué puntos la ley no es más que el ejercicio de la violencia legitimado, etcétera, etcétera. Digo, me parece que hay algo ahí que sin temer que te pongan del otro lado, ¿entendés? O sea, esa es un poco la situación extorsiva que yo siento en la que estamos metidos, ¿no? O sea, Sí, efectivamente es una situación extorsiva, sí, sí. digamos, me parece que lo que se llama la grieta, sea la grieta argentina o Trump
o Bolsonaro o lo que sea en el mundo, básicamente el horror de la grieta es que es una situación extorsiva. Entonces, ya no podés pensar y dejás de pensar como querrías pensar, como te parece justo pensar, eh, simplemente porque no querés que te pongan o no querés correr el riesgo de ser ubicado en las posiciones que más fobia te produce, ¿no? Me parece que Sí. en un punto ahí hay como que medio embarrarse, ¿no? Creo que no hay más remedio que embarrarse. Y en todo caso, salir a discutir cada vez que por alguna cosa que decís, alguien te dice, ah, pero entonces estás de acuerdo con Feynman, ah, pero entonces vos opinás Facho, un poco, facho. claro. Me parece que ahí hay, o sea, estamos obligados, digamos, los que todavía pensamos que la noción crítica es una noción justa, interesante, intelectualmente estimulante, productiva, etcétera, estamos obligados todo el tiempo a matizar, todo el tiempo a precisar, todo el tiempo a ser sistemáticos y rigurosos. Y eso no me parece mal, por ahí es agotador, es un momento agotador, creo, es un momento agotador, sobre todo para los que no quieren aceptar, digamos, la regla de la extorsión, ¿no? Pero me parece que, Sí. bueno, que es lo que hay que hacer, ¿no? No sé si coincidís en que, además, digamos, este uso extorsivo de acusaciones, digamos, que te enrolan automáticamente en el bando opuesto al que vos pretendés representar o desde el cual te parás, también acarrea una banalización, por ejemplo, de la palabra facho, de la palabra nazi, de un montón de cosas que son realmente graves y que van por el uso frívolo, digamos, y oportunista, perdiendo su carácter de gravedad. No sé si coincidís con eso, si lo ves. Sí, sí, claro, es exactamente como cuando los periodistas de derecha en Argentina empezaron a acusar a cierta gente, pero estás haciendo lo mismo que se hacía en la dictadura, ¿no? O sea, Feynman le decía, no sé, a, qué sé yo, a Eve de Bonafini o a cualquiera, eh, Sí, 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 sí. pero ¿no? O sea, entonces me parece que ahí, bueno, hay que sentarse y decir, bueno, ok, ¿qué era la dictadura? ¿Qué es hacer lo mismo que hacía la dictadura? ¿Qué es lo mismo? O sea, es un trabajo extenuante, lo sé, pero es el trabajo necesario, digamos. Si crees en las palabras, todavía, como creemos en las palabras, no sé, yo creo en eso todavía, si crees en la discusión, digamos, en que hay algo del modo de la interlocución humana que tiene algún sentido en estos contextos y para estas dimensiones de la vida, me parece que hay que sentarse cuando vale la pena, por supuesto, no vas a estar respondiéndole a Feynman todo el tiempo, pero digamos, No, me parece que cuando te interesa lo que está en juego en la discusión o en esa acusación, me parece que hay que sentarse y decir, bueno, mira, lo que yo entiendo por facho es esto, lo que entiendo por neofacho es esto, lo que entiendo por dictadura es esto, lo que entiendo por crítica es esto. Y me parece que digamos que ese es nuestro trabajo, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Entonces, bueno, no hay que renunciar a eso, creo, ¿no? hacerlo. Con esto de las palabras, Savoy, nuestro héroe, y a mí me pasa igual que a él, pese a que no me reconozco en sus otras cualidades, se ofende bastante con la plataforma ya es casi un personaje, y se ofende con la plataforma en la medida en que la plataforma, por ejemplo, lo tutea. En la política, a partir del macrismo en Argentina, pero es algo como siempre universal, se empezó a tutear a los votantes y cada vez se nos trata con más confianza, y ahora lo hace el oficialismo también, no es algo propio del macrismo, incluso nos trata con minúscula, digamos, ya no sé si viste, estuviste hace poco en Argentina, digamos, ya los signos de puntuación, las mayúsculas, no importa un carajo, es todo como un eterno chat en el que la política te trata de amigo. ¿Cómo ves eso? Yo creo que es grave, aunque tiene una apariencia inocua, pero no sé cómo lo ves vos. No, bueno, tengo, o sea, me acuerdo cuando empecé a notar eso en las campañas publicitarias del gobierno De Cambiemos, sí, o del PRO, el sí. gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. básicamente,
o sea, Sí. empecé a tener como reacciones de viejo choto, tipo, pero ¿quién sos vos, cartel, para tutearme a mí? Yo soy un señor de 50, me acuerdo, no sé cuándo empezó, hace unos años. O sea, me sentía completamente como, pero sobre todo me parecía, lo que me resultaba insoportable, era como el tipo de interlocución que me planteaban, ¿no? O sea, ¿para qué me querían hacer sentir joven? ¿No? No que me hicieran sentir joven, porque ese es un poco el efecto El objetivo, publicitario, sí. ¿no? Que todos nos sentimos jóvenes, todos nos sentimos como espectadores de una película cool, ¿no? Me resultaba insoportable pensarme a mí mismo como un sujeto como entrampado en una escena de comunicación en la que yo necesariamente tenía que sentirme cómodo y hasta agradecido porque me tutearan, ¿no? Y yo ya no me siento agradecido porque me tuteen, la verdad. O sea, no tengo esos problemas como, uy, me estoy poniendo viejo, ojalá que me tuteen, porque eso quiere decir que me ven 10 años menor que los que tengo. Entonces Como había... mi madre que agradece que le digan piropos por la calle, ¿no? Exacto, exacto. Me parece que, bueno, no estoy todavía en ese momento, por ahí me faltan como No, 3 años, pero ya te va a llegar cuando tengas la edad de mi no, yo madre. creo que cuando me vacunen, ahí inmediatamente voy a querer que me tuteen. Sí. Pero me parece que lo que me resultaba insoportable era como el guión en el que me proponían entrar, o más que me proponían, el guión en el que me hacían entrar. Forzado en entrar, sí. Yo, digamos, esa publicidad muchas veces era información o estaba disfrazada de información, entonces para que yo supiera a dónde quería ir o dónde había un hospital, no sé qué, tenía que entrar en esa relación de comunicación y yo no tengo yo no establecería esa relación con Rodríguez Larreta si yo lo viera, o sea, no es mi par, no somos del mismo palo, no estamos en la misma, ¿no? Había como una especie de, como si el consenso que básicamente es político, se construyera a partir de una especie de falacia de complicidad juvenilista, ¿no? Dije, no, bueno, esto, digamos, desarmémoslo rápidamente, ¿no? Desarmemos esto como una ilusión política, ¿no? Sí, como modo de comunicarse, pero bueno, también es ahora es el lenguaje de las redes, que te tratan con confianza, como si supieran algo de vos. En un momento también sobre la plataforma decís, ese tribunal del terror disfrazado de democracia, que es una frase, eh, ¿detectás otros tribunales del terror, otros nuevos tribunales del terror disfrazados de democracia así muy evidentes? Estábamos hablando un poco de eso, Bueno, pero sí, ya tenemos nuestra historia nosotras, con ya tenemos nosotros, nuestra... ¿no? En el sentido de que ya venimos Sí, siendo casi militantes en ese campo, pero sí, sí, o sea, reconozco el tribunal, el jacobinismo cancelatorio disfrazado de emancipación y de igualdad de derechos, etcétera, ¿no? Que es quizás el que más me inquieta porque tiene que ver directamente con lo que yo hago y con lo que hacemos nosotros, y es donde yo veo de manera más flagrante el nivel de daño, digamos, de nocividad política, de toxicidad política que esto puede tener justamente en relación con las causas invocadas, ¿no? Emancipación, etcétera. Me parece que ahí el terror funciona de una manera como literal, creo, ¿no? Porque efectivamente se trata de dejar sin trabajo a gente, de enmudecer personas, de borrarlos del mapa o obligarlos a borrarse, de obligarlos a desdecirse, se trata de escraches, de linchamientos, en fin, una serie sí, sí, obligar a pedir perdón, etcétera, digamos que lo ves traspolado a otros ámbitos, pero está muy bien personificado en la Sí, plataforma. yo decía eso ahí en relación con la idea como de esa especie de estado de hiperansiedad Sí, en el que las redes ponen a sus usuarios eh, en la medida en que los convierten como en adictos
Sí. dependiente de cantidades de likes, de corazones, de, digamos, todos los sistemas de premios o de pseudo piropos o de reconocimientos con el que las redes, digamos, eh, Pretenden producen calmar esa ansiedad, fomentándola aún más. y reproducen ansiedad fingiendo satisfacer, ¿no? Me parece que Sí. ahí el terror máximo es la producción de ansiedad disfrazada de producción de satisfacción, que creo que es un poco también uno de los temas de la novela, ¿no? Sí, completamente. Sin tocarlo tan directamente como, pero sí, sí, se ve mucho eso en la novela. Bueno, para ir cerrando, que ya nos estamos pasando un poco el tiempo previsto, vos sos un autor que en particular muchas veces ha tenido que lidiar con esta idea de cuánto de Alan hay en esto que me está contando, ¿no? Digamos, y en este caso Savoy es como muy difícil encontrarle algo de Alan Pauls, cosa que por ahí no ocurría con otros personajes, pero la verdad que detectarte en Savoy es muy difícil, digamos, primero que los lectores no te conocen personalmente, pero bueno, hay una idea que uno puede tener sobre vos que puede ajustarse a un personaje. Pero me gustaría alguna reflexión en cuanto a esta insistencia, porque es algo que no es para nada nuevo, de lo que vos y muchos otros autores, no quiero decir han sido víctimas, han sido blancos, lo que fuera, del intento de los lectores de ver cuánto de autobiográfico hay en lo que me está contando, sobre todo cuando no estamos hablando de literatura fantástica, por ejemplo, bueno, ahí digamos, por ahí es más difícil ese ejercicio, pero ¿cómo ves vos ese problema y por qué crees que se repite? Digamos? ¿Cuál es la pulsión que hay detrás de un lector que necesita ver al escritor moviéndose en esa ficción que el escritor produce? O encontrarlo, decir, este es él. Es que me parece que la figura es como la única garantía hoy, la existencia de una figura es la única garantía hoy que de algún modo justifica prácticas que antes perfectamente prescindían de ella, como leer, por ejemplo, o como ver películas, o como... Me parece que si uno no repone una figura, ¿no? Y si esa figura no funciona de algún modo, de una manera verosímil, como una persona, una personalidad, una experiencia, una subjetividad, un historial biográfico, me parece que es como si las cosas no tuvieran mucho sentido, ¿no? Creo que ese es como un devenir para mí bastante monstruoso, totalmente retrógrado, pero que tiene mucho Sí, que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Como la idea de que todo es perfil, de que el mundo se convirtió en un mercado de perfiles y de pequeñas autobiografías deprimentes. Eh, pero me parece que también la literatura, digamos, está funcionando así, y por lo menos el mercado literario funciona un poco así, digamos, vos llevas un libro a un editor y si el libro no tiene nada que ver, en ese sentido completamente banal que vos estabas describiendo recién, si no tiene nada que ver con su autor o su autora, si no confiesa de algún modo el abuso del que fue víctima cuando tenía 6 años de su tío, si de algún modo no cuenta cómo se escapó de Siria y cruzó el mar y se metió. Si no pasa eso, si no hay la reposición de una especie de contexto biográfico fuerte, ese libro se convierte como en una especie de lujo totalmente anacrónico, ¿no? Es como si el libro no tuviera ninguna razón de ser, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de construir esa personalidad. Uno construye la personalidad diciendo, efectivamente, yo fui abusado cuando tenía 6 años. Y otros que construyen esa personalidad de otro modo, digamos. No sé, Didier Ribon, cuando dice, cuando escribe un libro como Regreso a Reims, también construye un perfil. Ahora, es obviamente mucho más interesante el perfil que se construye en el caso de Didier Ribon, porque es un perfil que reflexiona sobre sí mismo, que también permite distanciarse del perfil, que pone en juego el perfil dentro de la crítica que hace de su propio origen social, etcétera, etcétera, que los perfiles que son, podríamos decir, como esos núcleos duros
de experiencia, que son núcleos duros que están completamente sistematizados y formateados por mercados, digamos. Sabemos exactamente cuál es esa agenda que funciona, ¿no? Sabemos. Pronto Sí. habrá también una agenda de esa de derecha, ¿no? O sea, pronto habrá el bestseller que será yo abusé de mi hija, ¿no? Yo maté a mi mucama, yo... Yo tengo encerrados un montón de inmigrantes. Va a funcionar también, va a funcionar también. Entonces me parece que, o sea, no importa tanto que cuán horrible es el delito que cometiste o cuán cuán heroica fue tu salida del horror. Lo que importa es como la lógica que hace que ese texto, esa película, esa obra de arte, no sé, ese testimonio, lo que sea, no existe ya, o cada vez existe menos, o cada vez hay que defender más su existencia, si no gira alrededor de una especie de mito, ¿entendés? Personal. Y para mí la experiencia individual, personal, sigue siendo un mito, en el sentido que sigue siendo una construcción imaginaria que no tiene para mí la menor importancia al lado de lo que un objeto como un libro es en sí mismo. Digo, si querés hacerlo mierda al libro, pero no digas que mi libro está bueno porque refleja de una manera cruda esa experiencia atroz de la que yo fui víctima cuando tenía 14 años. No me lo digas, o sea, decime, prefiero que me digas que mi libro es una garcha. O sea, decímelo así. Entonces, no, la verdad que no. ¿Entendés? Es como, o sea, es parte del paisaje contemporáneo y es parte también del trabajo que hay que hacer, mismo trabajo que decíamos antes, que consiste en matizar y decir, no, yo entiendo por fascismo tal cosa, entiendo lo mismo. Sí, en tu caso, digamos, haciéndolo, porque podríamos decir o concluir en que este es un libro lujoso por un montón de razones, y una de ellas es esa, ¿no? Yo creo que va a contrapelo de todo esto que criticamos. Y además no en el modo de una intervención efímera en una red social, en una entrevista, sino con una obra, así que en ese sentido creo que es un libro para celebrar. Como última pregunta, ¿podés adelantar un chiquitín en qué andás ahora o no podés decir nada? No, ¿Estás escribiendo? estoy escribiendo algo que, digamos, todavía está verde, pero que me interesa mucho y me divierto también mucho escribiendo, que creo que es bastante distinto de lo que venía haciendo. Ficción. Sí, estoy escribiendo una ficción muy poco interior, digamos. Eh, y sí, creo que me estoy como explorando otra cosa. Estoy muy entretenido y creo que va a ser un texto no demasiado largo. Entretenido es una palabra que no me esperaba. Sí, entretenido en el sentido de que me da curiosidad y me gusta ponerme a escribir, me gusta como a dónde estoy yendo, no entiendo muy bien a dónde estoy yendo, pero Mm, es como a oscuras en una especie de dark room, digamos. mm. Y eso me Te parece gusta. un muy buen, sí, como una buena experiencia. Bueno, Alan, nuevamente muchas gracias. Espero que nos veamos pronto y que contemos con vos para interrogarte muchas veces más. Dale, cuando quieras, Nancy, siempre es un Bueno, placer hablar con vos. bueno, te mando un beso grande. Un beso para vos. Gracias. Chao. Chao.